¿Sabías que hay actitudes que no solo agradan a Dios, sino que atraen la bendición del Espíritu Santo a tu vida? La Biblia nos enseña en Proverbios 3:4 que no se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta escritura es clave porque nos muestra que el camino hacia la bendición divina comienza con una actitud correcta ante Dios y ante los demás. Hoy exploraremos 9 actitudes que el Señor ama y que al practicarlas abrirán las puertas para que el Espíritu Santo te bendiga abundantemente. ¿Estás listo para transformar tu vida y recibir la guía y el favor de Dios? Entonces quédate con nosotros. Quizá en lo profundo de tu ser te sientas agotado de luchar en tus propias fuerzas, de estar constantemente buscando una respuesta sin saber exactamente cómo lograrla. Pero hay algo que puede cambiarlo todo: la humildad. En la Biblia encontramos una verdad profunda que puede ser la clave para desbloquear las bendiciones divinas que tanto anhelamos. En Proverbios 3:34 Dios nos dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esta poderosa palabra nos enseña que la humildad no es solo una virtud, sino la condición para recibir la gracia de Dios. Al vivir con humildad, permitimos que su bendición fluya hacia nosotros de una manera que nunca imaginamos. Hoy exploraremos por qué esta actitud es tan crucial y cómo te abrirá las puertas del cielo para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida de maneras inesperadas. La humildad comienza con reconocer quién somos realmente delante de Dios. En nuestras vidas muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo y el deseo de mostrarnos fuertes, autosuficientes. Pensamos que la humildad es un signo de debilidad o que nos hace vulnerables. Pero en realidad es cuando nos humillamos que realmente somos fuertes. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar en uno mismo menos. Es la disposición de reconocer que sin Dios no somos nada y con Él lo tenemos todo. La historia de Moisés es un ejemplo perfecto de cómo la humildad abre las puertas para una bendición indescriptible. Moisés, el líder de un pueblo cautivo, llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud, era conocido en la Biblia como el hombre más humilde que jamás haya existido. En Números 12:3 se nos dice: y el hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar de haber sido llamado a liderar a una nación, Moisés no se consideraba superior a nadie. Su humildad no solo lo hizo apto para escuchar y obedecer la voz de Dios, sino que también le permitió ver la gloria de Dios de una manera única. Moisés no fue elegido por su habilidad ni por su carisma, sino porque tenía un corazón humilde, dispuesto a ser usado por Dios para su propósito. De la misma manera, Dios te invita a ser como Moisés. No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas para que Dios te use poderosamente. Lo que Él busca es un corazón humilde, un corazón dispuesto a rendirse ante su voluntad, un corazón que no se enorgullezca de sus logros, sino que reconozca que todo lo bueno proviene de Él. Santiago 4:6 también nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta gracia, de la cual habla la Escritura, no es solo un favor inmerecido, sino una habilidad divina que viene cuando nos rendimos a Dios. Un poder sobrenatural que nos capacita para hacer cosas que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Al vivir en humildad, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos acercamos a las personas. La verdadera humildad se refleja en nuestra capacidad
de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, de servir sin esperar nada a cambio. Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró este ejemplo supremo cuando en Juan 13:14 se inclinó ante sus discípulos para lavarles los pies, una tarea reservada para los siervos más humildes. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, les dijo. En ese acto, Jesús no solo demostró su humildad, sino que nos enseñó que el verdadero liderazgo en el reino de Dios es un liderazgo basado en el servicio. Este ejemplo nos desafía a seguir el mismo camino. La humildad no significa vivir una vida sumisa o pasiva, sino ser intencional en cómo vivimos. Cuando escogemos servir a los demás, cuando decidimos poner sus necesidades antes que las nuestras, estamos practicando la humildad que Dios ama. Y no hay mayor recompensa que saber que en ese acto de servir estamos acercándonos más a la verdadera naturaleza de Cristo. Es a través de la humildad que el Espíritu Santo puede hacer su obra en nosotros, transformándonos y equipándonos para todo lo que Él tiene para nosotros. Parece que la humildad está en las antípodas del éxito mundano, donde la competencia, el deseo de ser el mejor y la lucha por sobresalir son lo que se valoran. Pero a los ojos de Dios, la humildad es el camino directo hacia la plenitud. Cuando te humillas, Dios ve tu disposición de ser transformado por su poder, y esa transformación es lo que te prepara para recibir una bendición sin medida. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La humildad es la puerta por donde entramos en la presencia de Dios. Es en la humildad donde comenzamos a ver milagros, porque solo cuando nos damos cuenta de nuestra total dependencia de Él, es cuando podemos recibir el todo de su poder. ¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones no fueran escuchadas? Puede que el obstáculo no sea la falta de fe, sino la falta de humildad. Dios está esperando a que abras tu corazón y te rindas completamente a Él. La oración es más que palabras, es un acto de humildad. Cuando oramos con sinceridad, reconociendo que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, es cuando el Espíritu Santo interviene en nuestra vida. La humildad es la condición necesaria para que Él trabaje a través de nosotros. Es posible que estés pasando por un momento difícil en el que tus fuerzas están agotadas. Sin embargo, Dios te invita a humillarte ante Él y verás que Él levantará tu vida. El Salmo 34:18 nos dice: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos recuerda que cuando nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad de Él, Dios se acerca y nos consuela. Esa cercanía divina es lo que nos capacita para enfrentar cualquier situación, porque no estamos solos. Él está con nosotros. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de Dios han sido los más humildes. David, quien fue elegido por Dios para ser rey de Israel, era un joven humilde, un simple pastor de ovejas, hasta que Dios lo llamó. No se permitió que su éxito como líder lo separara de su dependencia de Dios. Sabía que sin la gracia divina no podría gobernar ni un solo día. De hecho, en 1 Samuel 16:7, Dios le dijo al profeta Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no escoge a los más poderosos, ni a los que aparentan tenerlo todo.
Él escoge a los humildes de corazón, aquellos que reconocen que todo lo que tienen es un regalo de Él. Al final, la humildad no es algo que simplemente se debe tener, sino algo que se debe vivir. Es un proceso continuo, donde cada día tomamos la decisión de servir, de poner a Dios en primer lugar y de rendirnos ante su voluntad. Es entonces cuando comenzamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en nosotros de maneras que no podíamos imaginar. La humildad no es solo una actitud hacia Dios, sino una forma de vivir. A través de ella nos conectamos profundamente con Él y nos preparamos para recibir su abundante gracia. En este camino es posible que enfrentes pruebas, pero recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al humillarte, abres tu vida a la transformación del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, las bendiciones de Dios comienzan a fluir de manera sobrenatural. ¿Estás dispuesto a vivir en humildad? ¿Estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti? A menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de juzgar y condenar, olvidando que la misericordia es el puente que conecta nuestro corazón con el de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes acercarte a Dios de manera más profunda? ¿O cómo tu vida puede ser transformada por su presencia? La respuesta está en una actitud que Dios valora enormemente: la misericordia. En Miqueas 6:8 se nos recuerda: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sino hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo revela que no se trata solo de realizar buenas obras o ser justos en nuestros actos, sino de amar la misericordia, de ser un reflejo del amor compasivo que Dios tiene hacia nosotros. Hoy veremos cómo esta actitud de misericordia puede abrir las puertas para que el Espíritu Santo trabaje poderosamente en tu vida. La misericordia no es una opción para el creyente, sino un mandato que se refleja en cómo tratamos a los demás. Jesús, en Mateo 5:7, nos enseña: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no solo es un acto de bondad, sino una forma de vida. Es un principio que debe gobernar nuestros pensamientos, palabras y acciones. La misericordia, cuando la vivimos, no solo refleja el amor de Dios en nosotros, sino que también activa la bendición divina. Cada vez que elegimos perdonar en lugar de condenar, cada vez que mostramos compasión en lugar de juicio, el Espíritu Santo se manifiesta de manera poderosa en nuestras vidas. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:30-37, vemos cómo la misericordia no se limita a sentimientos o palabras, sino que es una acción concreta. El samaritano no solo vio al hombre herido, sino que hizo algo al respecto. Le ofreció ayuda, lo cuidó y pagó por su atención. Este acto de misericordia se destaca por su radicalidad. El samaritano no se limitó a un acto de simpatía, sino que se implicó de manera tangible en la necesidad del otro, despojándose de su comodidad y recursos. De igual forma, Dios nos llama a vivir la misericordia de manera activa y generosa, sin mirar la raza, la posición o el estatus social de aquellos que necesitan de nuestro amor. La misericordia también se refleja en nuestra capacidad para perdonar. El Señor Jesús, en Mateo 18, 21, 22, nos da una enseñanza clara. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Jesús nos enseña que la misericordia se extiende sin límites. No hay fin para el perdón que debemos ofrecer. Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender de Él. Si bien el perdón no siempre es fácil, la misericordia nos invita a trascender nuestras emociones y prejuicios para actuar con el mismo amor incondicional que Él mostró en la cruz. La misericordia no solo se muestra cuando nos enfrentamos a ofensas o heridas profundas, también está presente en el trato diario con aquellos que nos rodean. En nuestras interacciones cotidianas hay oportunidades para extender misericordia, para ser pacientes y comprensivos. La misericordia se convierte en una actitud constante que no se limita a los momentos difíciles, sino que debe ser parte de nuestra forma de vivir. En Colosenses 3:12, Pablo nos exhorta: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí la misericordia se menciona junto con otras virtudes que debemos adoptar como seguidores de Cristo. No es algo que podamos simplemente aplicar en ciertas circunstancias. Es un estilo de vida. El llamado a la amisiin seriara corcotatía también es un llamado a la transformación interior. Cuando nos enfrentamos a la necesidad de mostrar misericordia, Dios está trabajando en nosotros para moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Al extender misericordia, nos damos cuenta de que somos más semejantes a Dios porque Él es misericordioso. En Salmo 103:8 se nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cada vez que somos misericordiosos, reflejamos el carácter divino. Y esa misericordia no solo toca la vida de los demás, sino que también abre el camino para que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en nuestro ser. Dios no solo nos llama a mostrar misericordia, sino a amarla. En Oseas 6:6 Dios habla de su deseo profundo de que su pueblo lo entienda, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto nos muestra que la misericordia no es solo un acto que debemos hacer, sino una actitud que debe brotar de lo más profundo de nuestro ser. Dios desea que su pueblo viva en misericordia, porque es una de las formas más directas de experimentar y reflejar su amor hacia los demás. Cuando vivimos la misericordia, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos preparamos para recibirla de Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al vivir la misericordia, abrimos las puertas para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sanando nuestras heridas, restaurando nuestras relaciones y transformando nuestras vidas. Esta es una de las formas más claras en que el Espíritu Santo se mueve. Cuando vemos que nuestra misericordia hacia los demás también se convierte en un canal para recibir la misericordia de Dios. La misericordia no solo cambia nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Muchas veces la falta de misericordia hacia los demás está vinculada a la falta de misericordia hacia nosotros mismos. Nos criticamos, nos condenamos y nos castigamos por los errores del pasado. Pero Dios nos llama a vivir en su misericordia, que no conoce límites. Al aprender a perdonarnos y aceptarnos en su gracia, permitimos que el Espíritu Santo nos libere de la culpa y el peso del pecado, trayendo paz a nuestro corazón. Romanos 8:1 nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En su misericordia, Dios nos ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir en su paz.
En resumen, vivir en misericordia no es solo un mandato de Dios, sino una forma de experimentar su poder transformador. La misericordia nos acerca a Dios, nos hace más como Él y abre el camino para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Es una práctica diaria, un estilo de vida que debe reflejarse en todas nuestras relaciones. Cuando vivimos en misericordia, no solo transformamos a quienes nos rodean, sino que también nos transformamos nosotros mismos. El Espíritu Santo se mueve poderosamente a través de una vida que refleja el amor y la compasión de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir de manera misericordiosa, dejando que esta actitud transforme tu vida y atraiga la bendición de Dios? Al hacerlo, descubrirás que la misericordia de Dios nunca se agota y siempre está disponible para ti, esperando ser extendida a otros y de vuelta a tu vida en abundancia. ¿Cuántas veces has enfrentado dificultades que parecen imposibles de superar? La incertidumbre, el temor y la presión pueden dejarnos paralizados, buscando respuestas en lugares donde no las encontraremos. Sin embargo, la clave para atravesar cualquier prueba está en una actitud que Dios ama profundamente, la fe inquebrantable. En Hebreos 11:1 la Escritura nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta poderosa declaración nos enseña que la fe no depende de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino de una certeza interior que Dios ha prometido y que nunca nos dejará. En medio de las tormentas de la vida, es la fe en su fidelidad lo que nos permite permanecer firmes. Hoy veremos cómo una fe sólida y confiada no solo nos mantiene de pie, sino que atrae las bendiciones del Espíritu Santo a nuestra vida de una manera profunda. La fe es más que una simple creencia en Dios. Es una confianza absoluta en su poder y promesas, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, cuando los días son tranquilos y las oraciones parecen tener respuestas inmediatas. Pero la verdadera prueba de la fe llega cuando enfrentamos dificultades, cuando las cosas no salen como esperamos y cuando sentimos que estamos solos. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo quiere fortalecer nuestra fe, recordándonos que Dios está con nosotros y que aunque no entendemos el propósito de cada situación, Él tiene el control de todo. En Marcos 9:23, Jesús declara: si puedes creer al que cree todo, le es posible. Este versículo nos invita a poner nuestra confianza plena en Él. La fe que Dios valora no es una fe condicional que solo cree cuando las cosas son fáciles o cuando las respuestas son inmediatas. Es una fe que sigue confiando incluso cuando el camino se vuelve incierto. La fe es esa fuerza interior que nos impulsa a avanzar, a creer que Dios actuará todo a su tiempo, sin importar lo que veamos en el horizonte. Abraham es un ejemplo claro de esta fe inquebrantable. En Génesis 12:1 Dios lo llama a salir de su tierra, a dejar su hogar y a caminar hacia lo desconocido. Abraham no tenía ninguna garantía de lo que iban a encontrar, pero confió en Dios y a través de esa fe se convirtió en el padre de una nación. Su fe no fue perfecta, pero su disposición a seguir el llamado de Dios, a confiar sin ver el fin del camino, lo hizo digno de recibir una promesa que cambiaría la historia. La fe en Dios no se limita a la creencia en su existencia, sino en la confianza en su carácter. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
A veces nuestras expectativas y planes no se alinean con lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero lo que realmente importa es que Dios nunca falla. Aunque no comprendamos los detalles de lo que está sucediendo, sabemos que su plan es perfecto. La fe nos permite descansar en esa certeza. Nos lleva a confiar en que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios es fiel y nunca nos abandona. En Mateo 14, 28, 31 encontramos un relato de fe en acción. Los discípulos, aterrados por la tormenta en el mar, ven a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, movido por la fe, le pide a Jesús que lo llame a caminar hacia él. Y Jesús le dice: ven. Pedro, al escuchar la invitación, da un paso de fe y camina sobre las aguas. Sin embargo, al ver el viento fuerte, se llena de duda y comienza a hundirse. En ese momento Jesús lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje no solo habla de la fe de Pedro, sino también de la naturaleza humana. La fe que comienza fuerte, pero que puede vacilar cuando los problemas parecen insuperables. Sin embargo, lo más importante aquí es que Jesús no dejó que Pedro se hundiera, sino que lo levantó y lo guió de vuelta al barco. Esto nos enseña que incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios está dispuesto a levantarnos y guiarnos nuevamente. La fe inquebrantable no significa que nunca vamos a dudar, ni que nunca vamos a tener miedo. Significa que a pesar de nuestras dudas y temores, seguimos confiando en Dios. La verdadera fe se nutre de la relación con Él, de la cercanía con su Espíritu. Cuando tenemos una relación constante con el Señor, cuando nuestra vida está arraigada en su palabra y en la oración, la fe crece de manera natural. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, cada vez que oramos, nuestra fe se fortalece. Es un proceso continuo donde, a medida que conocemos más de Dios y su fidelidad, nuestra fe se profundiza. Una de las claves para mantener una fe inquebrantable es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. A menudo nos olvidamos de las bendiciones pasadas, de las veces en que Dios nos ha sacado de situaciones imposibles. En Salmo 77 o 11, 12, el salmista nos invita a recordar las obras poderosas de Dios. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado nos da la confianza de que Él es capaz de hacerlo nuevamente. Cuando la incertidumbre o el temor nos acechan, podemos mirar atrás y ver cómo Él ha sido fiel en todo momento, y esa certeza nos impulsa a seguir adelante con fe. A medida que nuestra fe crece, también lo hace nuestra capacidad para ver las bendiciones de Dios en las pequeñas cosas. 2 Corintios 5, 7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en el corazón. Incluso en tiempos de escasez, en medio de la lucha, la fe nos permite ver las bendiciones invisibles, aquellas que no son inmediatas a los ojos físicos, pero que son reales en el mundo espiritual. Esta perspectiva nos permite vivir con una confianza absoluta en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. La fe también nos prepara para lo que Dios quiere hacer en el futuro. La fe inquebrantable no es solo una herramienta para afrontar el presente, sino también para recibir lo que está por venir. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda que aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto nos habla de un futuro lleno de posibilidades, de un futuro donde, si caminamos en fe, podemos esperar cosas aún mayores de las que imaginamos.
La fe inquebrantable nos permite abrazar ese futuro, no con miedo ni con duda, sino con esperanza y expectativa de lo que Dios hará. La fe no es algo que se obtiene de inmediato. Es un proceso que se fortalece a través de la obediencia, la perseverancia y el conocimiento profundo de Dios. A medida que experimentamos su fidelidad, nuestra fe crece y con ella nuestra capacidad para enfrentar cualquier adversidad. En Santiago 1:3 se nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de los momentos difíciles, nuestra fe es refinada, como el oro es refinado en el fuego. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ver cómo Dios se manifiesta de manera poderosa. Y es a través de estas experiencias que nuestra fe se vuelve más fuerte y más resistente. En conclusión, una fe inquebrantable es la que nos permite mirar más allá de las circunstancias y poner nuestra confianza en un Dios que es fiel. No importa lo que enfrentemos, cuando tenemos fe en su poder, en su amor y en sus promesas, el Espíritu Santo trabaja en nosotros de manera que transforma nuestras vidas. Esta fe no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos abre las puertas a un futuro lleno de bendiciones y oportunidades, todo por su gracia. La fe que Dios valora no es una fe pasajera ni superficial, sino una fe profunda y constante, que se arraiga en el conocimiento de su palabra y en la experiencia de su fidelidad. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? A confiar en Él con todo tu corazón, sabiendo que, aunque no entiendas todos los detalles, Él tiene el control y está obrando a tu favor. ¿Cuántas veces has enfrentado dificultades que parecen imposibles de superar? La incertidumbre, el temor y la presión pueden dejarnos paralizados, buscando respuestas en lugares donde no las encontraremos. Sin embargo, la clave para atravesar cualquier prueba está en una actitud que Dios ama profundamente: la fe inquebrantable. En Hebreos 11:1, la Escritura nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta poderosa declaración nos enseña que la fe no depende de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino de una certeza interior que Dios ha prometido y que nunca nos dejará. En medio de las tormentas de la vida, es la fe en su fidelidad lo que nos permite permanecer firmes. Hoy veremos cómo una fe sólida y confiada no solo nos mantiene de pie, sino que atrae las bendiciones del Espíritu Santo a nuestra vida de una manera profunda. La fe es más que una simple creencia en Dios. Es una confianza absoluta en su poder y promesas, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, cuando los días son tranquilos y las oraciones parecen tener respuestas inmediatas. Pero la verdadera prueba de la fe llega cuando enfrentamos dificultades, cuando las cosas no salen como esperamos y cuando sentimos que estamos solos. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo quiere fortalecer nuestra fe, recordándonos que Dios está con nosotros y que, aunque no entendemos el propósito de cada situación, Él tiene el control de todo. En Marcos 9:23, Jesús declara: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este versículo nos invita a poner nuestra confianza plena en Él. La fe que Dios valora no es una fe condicional, que solo cree cuando las cosas son fáciles o cuando las respuestas son inmediatas. Es una fe que sigue confiando incluso cuando el camino se vuelve incierto. La fe es esa fuerza interior que nos impulsa a avanzar, a creer que Dios actuará a su tiempo sin importar lo que veamos en el horizonte. Abraham es un ejemplo claro de esta fe inquebrantable. En Génesis 12:1 Dios lo llama a salir de su tierra, a dejar su hogar y a caminar hacia lo desconocido.
Abraham no tenía ninguna garantía de lo que iban a encontrar, pero confió en Dios y a través de esa fe se convirtió en el padre de una nación. Su fe no fue perfecta, pero su disposición a seguir el llamado de Dios, a confiar sin ver el fin del camino, lo hizo digno de recibir una promesa que cambiaría la historia. La fe en Dios no se limita a la creencia en su existencia, sino en la confianza en su carácter. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nuestras expectativas y planes no se alinean con lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero lo que realmente importa es que Dios nunca falla. Aunque no comprendamos los detalles de lo que está sucediendo, sabemos que su plan es perfecto. La fe nos permite descansar en esa certeza. Nos lleva a confiar en que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios es fiel y nunca nos abandona. En Mateo 14, 28, 31 encontramos un relato de fe en acción. Los discípulos, aterrados por la tormenta en el mar, ven a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, movido por la fe, le pide a Jesús que lo llame a caminar hacia él. Y Jesús le dice, ven. Pedro, al escuchar la invitación, da un paso de fe y camina sobre las aguas. Sin embargo, al ver el viento fuerte, se llena de duda y comienza a hundirse. En ese momento, Jesús lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje no solo habla de la fe de Pedro, sino también de la naturaleza humana. La fe que comienza fuerte, pero que puede vacilar cuando los problemas parecen insuperables. Sin embargo, lo más importante aquí es que Jesús no dejó que Pedro se hundiera, sino que lo levantó y lo guió de vuelta al barco. Esto nos enseña que incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios está dispuesto a levantarnos y guiarnos nuevamente. La fe inquebrantable no significa que nunca vamos a dudar ni que nunca vamos a tener miedo. Significa que a pesar de nuestras dudas y temores, seguimos confiando en Dios. La verdadera fe se nutre de la relación con Él, de la cercanía con su Espíritu. Cuando tenemos una relación constante con el Señor, cuando nuestra vida está arraigada en su palabra y en la oración, la fe crece de manera natural. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, cada vez que oramos, nuestra fe se fortalece. Es un proceso continuo donde a medida que conocemos más de Dios y su fidelidad, nuestra fe se profundiza. Una de las claves para mantener una fe inquebrantable es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. A menudo nos olvidamos de las bendiciones.
pasadas, de las veces en que Dios nos ha sacado de situaciones imposibles. En Salmo 77, 11, 12, el salmista nos invita a recordar las obras poderosas de Dios. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado nos da la confianza de que Él es capaz de hacerlo nuevamente. Cuando la incertidumbre o el temor nos acechan, podemos mirar atrás y ver cómo Él ha sido fiel en todo momento. Y esa certeza nos impulsa a seguir adelante con fe. A medida que nuestra fe crece, también lo hace nuestra capacidad para ver las bendiciones de Dios en las pequeñas cosas. Según Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en el corazón. Incluso en tiempos de escasez, en medio de la lucha, la fe nos permite ver las bendiciones invisibles, aquellas que no son inmediatas a los ojos físicos, pero que son reales en el mundo espiritual. Esta perspectiva nos permite vivir con una confianza absoluta en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La fe también nos prepara para lo que Dios quiere hacer en el futuro. La fe inquebrantable no es solo una herramienta para afrontar el presente, sino también para recibir lo que está por venir. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda que aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto nos habla de un futuro lleno de posibilidades, de un futuro donde, si caminamos en fe, podemos esperar cosas aún mayores de las que imaginamos. La fe inquebrantable nos permite abrazar ese futuro, no con miedo ni con duda, sino con esperanza y expectativa de lo que Dios hará. La fe no es algo que se obtiene de inmediato, es un proceso que se fortalece a través de la obediencia, la perseverancia y el conocimiento profundo de Dios. A medida que experimentamos su fidelidad, nuestra fe crece y con ella nuestra capacidad para enfrentar cualquier adversidad. En Santiago 1:3 se nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de los momentos difíciles, nuestra fe es refinada, como el oro es refinado en el fuego. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ver cómo Dios se manifiesta de manera poderosa. Y es a través de estas experiencias que nuestra fe se vuelve más fuerte y más resistente. En conclusión, una fe inquebrantable es la que nos permite mirar más allá de las circunstancias y poner nuestra confianza en un Dios que es fiel. No importa lo que enfrentemos. Cuando tenemos fe en su poder, en su amor y en sus promesas, el Espíritu Santo trabaja en nosotros de manera que transforma nuestras vidas. Esta fe no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos abre las puertas a un futuro lleno de bendiciones y oportunidades. Todo por su gracia. La fe que Dios valora no es una fe pasajera ni superficial, sino una fe profunda y constante, que se arraiga en el conocimiento de su palabra y en la experiencia de su fidelidad. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? A confiar en Él con todo tu corazón, sabiendo que aunque no entiendas todos los detalles, Él tiene el control y está obrando a tu favor. La obediencia es un tema que resuena profundamente en las Escrituras, no como un simple mandato, sino como una invitación a vivir en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. En cada página de la Biblia, la obediencia se presenta como el acto que une nuestra fe con la acción, el puente entre lo que creemos y lo que hacemos. Sin ella, la relación con Dios carece de dirección, porque es en la obediencia donde demostramos nuestro amor por Él. Jesús lo dijo
de manera clara en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este llamado no se trata de seguir reglas de forma mecánica, sino de entrar en un pacto de amor que transforma nuestra vida desde lo más profundo. En las Escrituras, los ejemplos de obediencia siempre están ligados a un propósito divino. Abraham, llamado por Dios a salir de su tierra hacia un destino desconocido, no cuestionó ni pidió explicaciones. Simplemente obedeció. Ese acto de confianza absoluta fue el primer paso para convertirlo en el padre de una nación y en el ejemplo perfecto de fe, que se traduce en acción. En Génesis 22, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac, Abraham respondió con la misma disposición. Aunque no entendía el propósito, sabía que la obediencia a Dios siempre trae consigo una recompensa que supera nuestras expectativas. En este caso, no solo se le devolvió a su hijo, sino que su acto de obediencia marcó un momento de redención que señalaría hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. La obediencia no siempre es fácil, a menudo implica sacrificio, renuncia y una disposición a caminar en fe, incluso cuando el camino parece oscuro. En Lucas 5 encontramos el relato de Pedro, quien después de pasar toda la noche sin pescar nada, obedeció la instrucción de Jesús de echar las redes nuevamente al mar. A pesar de que su experiencia como pescador le decía que era inútil, Pedro decidió confiar en la palabra de Jesús, diciendo: en tu palabra echaré la red. El resultado fue un milagro, una pesca tan abundante que las redes estuvieron a punto de romperse. Este relato nos recuerda que la obediencia a Dios no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva humana, pero cuando confiamos en Él, los resultados siempre superan nuestras expectativas. La obediencia también es un reflejo de nuestro compromiso con Dios. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de alinear nuestra voluntad con la suya. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel reprende al rey Saúl con estas palabras: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra. La obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión más que la grasa de carneros. Este pasaje nos enseña que Dios no busca actos vacíos de devoción, sino corazones dispuestos a escuchar y seguir su dirección. La obediencia es el acto más puro de adoración, porque demuestra que confiamos en que su camino es mejor que el nuestro. Sin embargo, la obediencia no siempre es comprendida por quienes nos rodean. En ocasiones puede parecer irracional o incluso desafiante para los estándares del mundo. En Hechos 5, los apóstoles fueron encarcelados por predicar el Evangelio, pero al ser liberados milagrosamente por un ángel, regresaron inmediatamente a enseñar en el templo, obedeciendo el mandato de Dios en lugar de las órdenes de los hombres. Cuando fueron confrontados por las autoridades, respondieron con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este acto de valentía y fidelidad nos recuerda que la obediencia a Dios a menudo requiere enfrentar la oposición y mantenernos firmes, incluso cuando parece que todo está en contra. La obediencia no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene un impacto poderoso en quienes nos rodean. En la historia de Josué y la caída de Jericó, la obediencia de todo un pueblo a una instrucción divina que parecía absurda, marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar trompeta, resultó en una victoria milagrosa. Este relato en Josué 6 no solo muestra el poder de Dios, sino también cómo la obediencia colectiva
puede traer cambios transformadores. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, incluso cuando no las entendemos completamente, su poder se manifiesta de maneras que afectan no solo nuestra vida, sino también a quienes nos rodean. La obediencia también requiere paciencia y perseverancia. En muchos casos, los resultados no son inmediatos y es fácil desanimarse o cuestionar si estamos en el camino correcto. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que la obediencia es un proceso continuo, un compromiso diario de confiar en Dios, incluso cuando los frutos de nuestra fidelidad aún no son visibles. Un aspecto fundamental de la obediencia es la humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que dependemos completamente de Dios es la base para seguir su dirección. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús mismo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este acto supremo de obediencia no solo trajo salvación al mundo, sino que también nos dejó el ejemplo perfecto de lo que significa someter nuestra voluntad a la de Dios, sin reservas ni condiciones. La obediencia también nos lleva a experimentar la guía del Espíritu Santo de manera más profunda. En Juan 14:23 Jesús promete: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este versículo nos muestra que la obediencia no solo atrae las bendiciones de Dios, sino que también nos permite vivir en una comunión más cercana con Él. Cuando decidimos seguir su voz, el Espíritu Santo obra en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y transformándonos en instrumentos de su propósito. Es importante recordar que la obediencia no es un acto único, sino un estilo de vida. Cada día enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestra disposición a seguir la voluntad de Dios. Algunas son grandes y evidentes, mientras que otras parecen pequeñas e insignificantes. Sin embargo, en cada una de ellas, nuestra respuesta refleja nuestra fe y nuestro amor por Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en Dios, sabiendo que cuando obedecemos su dirección, Él se encarga de guiarnos por el mejor camino. Finalmente, la obediencia nos lleva a una vida de propósito y plenitud. Cuando elegimos seguir a Dios en lugar de nuestros propios deseos o los estándares del mundo, experimentamos una libertad que solo Él puede ofrecer. En Santiago 1:25 se nos dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será dichoso en lo que hace. Este versículo encapsula la esencia de la obediencia. No es una carga, sino una puerta hacia la verdadera bendición. La obediencia a Dios no es un acto de conformidad ciega, sino una expresión de confianza, amor y devoción. Es el camino que nos lleva a vivir en plenitud, en armonía con su propósito y en comunión con su Espíritu. Aunque a veces sea difícil, la obediencia siempre trae frutos que transforman nuestra vida y la de quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a caminar en obediencia, confiando en que su camino es mejor que el tuyo? Si eliges hacerlo, descubrirás que cada paso de obediencia te acerca más a la bendición, la guía y el propósito que Dios tiene reservado para ti. La gratitud es una actitud que no solo transforma
nuestra perspectiva de la vida, sino que también abre las puertas del cielo para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de manera extraordinaria. Es en un corazón agradecido donde Dios encuentra el terreno perfecto para derramar sus bendiciones. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Escritura nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos invita a ser agradecidos, sino que nos muestra que la gratitud es una expresión directa de nuestra fe y obediencia a su voluntad. Vivir con gratitud no es solo un mandato divino, es un reflejo de nuestra confianza en que Dios está obrando en todo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En la Biblia vemos cómo la gratitud fue una constante en la vida de aquellos que experimentaron la gracia y el favor de Dios. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y fueron liberados de la esclavitud en Egipto, su primera respuesta fue levantar cánticos de gratitud al Señor. En Éxodo 15:1-2, Moisés y los hijos de Israel cantaron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este acto de alabanza y gratitud no fue simplemente una reacción emocional, fue una proclamación de fe, reconociendo que su liberación había sido obra del poder de Dios. La gratitud, sin embargo, no siempre surge de manera natural. En momentos de dificultad es fácil enfocarse en lo que falta, en los problemas y las preocupaciones, olvidando todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud se convierte en un acto de fe, una declaración de confianza en que Dios tiene el control. En el Salmo 103:2, David nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este recordatorio nos insta a reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido y a expresar gratitud por ellas, incluso cuando nuestras circunstancias actuales no sean ideales. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando elegimos enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Filipenses 4:6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones recibidas, sino que también es un medio para experimentar la paz de Dios en medio de cualquier situación. En los evangelios Jesús nos da un ejemplo claro de cómo la gratitud abre las puertas a los milagros. En la multiplicación de los panes y los peces, antes de alimentar a miles de personas, Jesús tomó los pocos panes y peces que tenía y dio gracias. Este acto de gratitud precedió al milagro, mostrando que cuando reconocemos con agradecimiento lo que Dios ya nos ha dado, Él puede multiplicarlo de maneras inimaginables. En Juan 6:11 se nos dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Este relato nos recuerda que la gratitud no solo reconoce lo que tenemos, sino que también activa el poder de Dios para hacer más con ello. La gratitud también es una herramienta poderosa para combatir la queja y la insatisfacción. Cuando los israelitas caminaron por el desierto, a pesar de haber visto la mano de Dios obrando en su liberación, rápidamente comenzaron a quejarse
por lo que no tenían. En Números 11:1 se describe cómo su murmuración provocó la ira de Dios, mostrando que la ingratitud no solo afecta nuestra relación con Él, sino que también limita nuestra capacidad para ver y recibir sus bendiciones. En contraste, un corazón agradecido no solo honra a Dios, sino que también nos prepara para recibir más de su favor. La gratitud no se limita a las palabras, es un estilo de vida que se refleja en nuestras acciones. En Colosenses 3:17 Pablo nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos invita a integrar la gratitud en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras palabras hasta nuestras acciones, reconociendo que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Vivir con gratitud no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la confianza de que Dios está obrando en medio de ellas para nuestro bien. En los Salmos encontramos una riqueza de expresiones de gratitud que nos enseñan cómo alabar a Dios incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 136, por ejemplo, comienza con estas palabras: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A lo largo del Salmo se repite esta frase como un recordatorio constante de que la bondad y la misericordia de Dios son eternas, independientemente de nuestras circunstancias actuales. Este enfoque en el carácter inmutable de Dios nos ayuda a mantener una actitud de gratitud, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. La gratitud también nos conecta más profundamente con Dios, porque es una expresión de humildad. Al dar gracias, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. En Santiago 1:17 se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Este versículo nos recuerda que cada bendición en nuestra vida es un regalo de Dios, y la gratitud es nuestra respuesta natural a su generosidad. Cuando vivimos con gratitud, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos su presencia de una manera más profunda y tangible. La gratitud tiene un efecto transformador, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. Cuando reconocemos las bendiciones que recibimos a través de las personas que nos rodean, cultivamos una actitud de aprecio y amor que fortalece nuestros vínculos. En 1 Corintios 1:4, Pablo expresa su gratitud por los creyentes en Corinto diciendo: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Este ejemplo nos anima a expresar nuestra gratitud hacia aquellos que son una bendición en nuestras vidas, reconociendo que Dios obra a través de ellos para cumplir su propósito. Además, la gratitud nos prepara para el futuro. Al dar gracias por lo que Dios ha hecho en el pasado, fortalecemos nuestra fe para creer que Él seguirá obrando en el futuro. En el Salmo 77, 11-12, el salmista declara: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Este acto de recordar las obras de Dios no solo es una expresión de gratitud, sino también una declaración de confianza en su fidelidad. Al practicar la gratitud, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos preparamos para recibir con fe las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, eligieron cantar himnos de alabanza y gratitud a Dios en lugar de quejarse. En respuesta, Dios envió un terremoto
que abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los presos. Este relato nos muestra que la gratitud, incluso en las circunstancias más difíciles, tiene el poder de liberar y transformar. Cuando elegimos agradecer a Dios, no solo cambiamos nuestra perspectiva, sino que también abrimos la puerta para que su poder obre de maneras milagrosas en nuestra vida. En cada etapa de nuestra vida, la gratitud nos recuerda que Dios está en control. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, siempre hay razones para dar gracias. Cada día es una oportunidad para reflexionar sobre su bondad, para reconocer su provisión y para proclamar su fidelidad. La gratitud nos lleva más cerca de su corazón, porque es una declaración de que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Cuando vivimos con gratitud, experimentamos una paz que va más allá de las circunstancias, una paz que solo puede provenir de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir con un corazón agradecido, permitiendo que esta actitud transforme tu vida y atraiga la presencia del Espíritu Santo de una manera poderosa? La pureza es un llamado profundo del corazón de Dios, una invitación a vivir una vida que refleje su santidad y su amor. En un mundo donde la impureza parece estar en todas partes, el deseo de Dios por nosotros es claro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Jesús en Mateo 5:8. Este versículo no solo nos promete una recompensa celestial, sino que también revela una verdad transformadora. La pureza no es solo una condición externa, sino un estado interno que nos permite experimentar la presencia de Dios de manera profunda y tangible. En las Escrituras, la pureza se describe como un requisito esencial para acercarse a Dios. En Salmos 24, 3, 4 se nos pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este pasaje nos muestra que la pureza no solo se trata de evitar el pecado, sino también de mantener un corazón enfocado en Dios, libre de distracciones que puedan alejarnos de su propósito. La pureza es una disposición interna que nos capacita para ver a Dios obrando en nuestras vidas y nos permite vivir en comunión con Él. La pureza no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. En un mundo caído, nuestra naturaleza humana tiende hacia el pecado, pero Dios, en su gracia, nos ofrece la ayuda del Espíritu Santo para caminar en pureza. En Ezequiel 36, 26, 27, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta transformación no es superficial, es un cambio profundo que comienza desde el interior y se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. La pureza abarca todas las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. En Filipenses 4:8 Pablo nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos desafía a llenar nuestra mente con pensamientos que honren a Dios, porque lo que permitimos en nuestra mente eventualmente se refleja en nuestras acciones. La pureza comienza con lo que decidimos meditar, lo que elegimos ver, escuchar y alimentar en nuestro corazón. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de pureza en acción. Daniel y sus amigos, cautivos en Babilonia, se enfrentaron a la tentación de comprometer su fe al aceptar la comida y la bebida del rey.
que estaban dedicadas a ídolos. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, confiando en que Dios honraría su decisión. En Daniel 1:8 se dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este acto de fidelidad no solo preservó la pureza de Daniel, sino que también le permitió experimentar la provisión y la bendición de Dios de manera extraordinaria. La pureza no es un estándar anticuado ni una carga. Es una invitación a vivir una vida de libertad y plenitud. En 1 Tesalonicenses 4:7 Pablo escribe: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este llamado a la santidad no es una imposición, sino una oportunidad de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. La pureza no nos limita, nos libera del peso, del pecado, de la culpa y de las consecuencias de una vida alejada de su voluntad. Uno de los mayores obstáculos para la pureza es el ambiente en el que vivimos. A menudo estamos rodeados de influencias que intentan alejarnos de los estándares de Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en Mateo 6:13. Esta oración no solo es un clamor por protección, sino también un recordatorio de que dependemos de Dios para mantenernos firmes en un mundo lleno de tentaciones. Él es nuestra fortaleza y su gracia es suficiente para sostenernos. La pureza también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. En 1 Timoteo 4:12, Pablo exhorta a Timoteo a ser un ejemplo en pureza, diciendo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo nos muestra que la pureza no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino también nuestras interacciones con quienes nos rodean. Cuando vivimos en pureza, nuestras palabras son edificantes, nuestras acciones son justas y nuestras relaciones reflejan el amor de Cristo. En el libro de Isaías, Dios describe el impacto de la pureza en nuestra relación con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Este versículo es una promesa de que a pesar de nuestras fallas, Dios está dispuesto a purificarnos y restaurarnos. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia siempre está disponible para levantarnos y renovarnos. La pureza no solo nos transforma, sino que también nos protege. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo subraya la importancia de proteger nuestro corazón, nuestras emociones y nuestras intenciones, porque todo lo que hacemos fluye de lo que llevamos dentro. Cuando permitimos que la pureza gobierne nuestro corazón, evitamos las trampas del enemigo y permanecemos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. La Biblia también nos advierte sobre las consecuencias de vivir en impureza. En Romanos 6:23 Pablo escribe: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos recuerda que el pecado, incluido el rechazo a la pureza, nos separa de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, también nos da esperanza, recordándonos que en Cristo encontramos la redención y la vida eterna. El ejemplo supremo de pureza lo encontramos en Jesucristo. En su vida vemos un modelo perfecto de obediencia, santidad y amor. En Hebreos 4:15 se nos dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús enfrentó todas las tentaciones que nosotros enfrentamos, pero permaneció puro, mostrándonos que con la ayuda de Dios es posible vivir en santidad. Al elegir la pureza, no solo agradamos a Dios, sino que también nos preparamos para ser usados por Él de maneras poderosas. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este versículo nos muestra que la pureza no es un fin en sí mismo, sino un medio para ser instrumentos eficaces en las manos de Dios. La pureza es un compromiso diario, un acto continuo de rendición a Dios y de confianza en su Espíritu. Es una decisión que tomamos cada día, no solo en los grandes momentos, sino también en los pequeños detalles de nuestra vida. Al buscar la pureza, experimentamos la cercanía de Dios, su dirección y su paz. Y lo más importante, nos preparamos para el día en que veremos su rostro y viviremos en su presencia para siempre. ¿Estás dispuesto a caminar en pureza, permitiendo que Dios transforme tu corazón y te prepare para cumplir su propósito en tu vida? La decisión está en tus manos y las recompensas son eternas. La voluntad de Dios no solo es que adoptemos actitudes que reflejen su amor, sino que a través de ellas seamos transformados completamente. Estas actitudes no son metas aisladas, sino caminos que nos conducen a experimentar su presencia de manera tangible. Al practicarlas descubrimos que no se trata solo de agradar a Dios, sino de vivir en armonía con su diseño perfecto para nuestra vida. En Gálatas 5:25 se nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este llamado nos invita a ir más allá de la teoría, a convertirnos en testigos vivos del poder de Dios actuando en nosotros. Cada paso que damos hacia estas actitudes no es solo un acto de fe, sino una declaración al mundo de que pertenecemos a un reino eterno. Es ahí donde el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también obra a través de nosotros, impactando vidas y generando frutos que permanecerán para siempre. Al abrazar lo que Dios ama, no solo caminamos en su bendición, sino que nos convertimos en portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. ¿Estás listo para permitir que estas actitudes sean el fundamento de tu vida y vivir la transformación que Dios tiene preparada para ti?